¿Cómo está mi gente Bitácora Capitán? En esta ocasión estamos con Héctor Cobo Gómez de Mus Comuna Films. ¿Qué tal, ñaño? Un gusto, gracias por la invitación. Como siempre digo, estos espacios son importantes para visibilizar la gestión cultural y a los artistas del Ecuador. Coméntame más, Héctor, ¿cuáles son los proyectos que tienes a futuro? A ver, estamos terminando todavía, estamos en la etapa de postproducción de la película Grita, que es una serie documental de 4 capítulos sobre la música, sobre los artistas ecuatorianos y cómo vivir del arte en Ecuador, que es recagado. Después de eso, termino también una exposición de fotos que habla sobre quiénes son los ecuatorianos o cómo nos representan, teniendo en cuenta, ñaño, que todavía hoy no saben si somos blancos, si somos negros, si somos afros, si los mestizos, qué tan mestizo eres, y todas esas cosas que, aparte de restar y de no sumar en nada, es una cosa súper bestia que las nuevas generaciones nos están mostrando. No sé si has visto en TikTok eh, un montón de cosas que salen las guaguas diciendo, ¿de dónde sale tanto indígena? ¿Por qué me dicen en Estados Unidos que no soy ecuatoriana porque no soy indígena? Oigan, en Ecuador también hay blancos. O sea, todo ese tipo de cosas de racismo interno que hay en este país es súper bestia. Entonces estoy haciendo como una exposición sobre eso también, mostrando las diferencias y la variedad de ecuatorianos para que cachen que somos de todo, mezcladitos, como en farmacia. Como la típica fanesca, creo que es muy popular aquí también la fanesca. Claro, entonces estoy terminando eso y luego pienso viajar a Europa. Regreso a verles a mi esposa y a mis hijos que están allá, y probablemente tengamos un proyecto cinematográfico para el próximo año que no puedo decir, pero va a ser en Europa. La idea de esto es justamente que yo pueda llevar a otras tierras lo que tenemos aquí. Lo que no tenemos en realidad los ecuatorianos son oportunidades. Entonces yo creo que si me voy a Europa, voy con todo el ánimo de crear oportunidades para todos los artistas ecuatorianos, para mí como artista ecuatoriano, porque al migrar y yo también haber estudiado en Europa, entendí que el ecuatoriano lamentablemente es buenazo para quejarse. Como todo el mundo. Ah, hasta yo me quejo. Siempre decimos no hay cómo, no se puede, es que me hubiese gustado. Y verás, yo entendí esto porque cuando estuve en Europa y estudié cine allá, fue porque en Ecuador no había donde estudiar cine. Era bastante complicado. No había. Y ahí es cuando cacho que estoy viejo, porque no había. Solo podías estudiar producción de televisión y radio en 2 instituciones. Y los profesores eran los mismos en las 2. Y te digo porque nos copiábamos los deberes del un instituto al otro, porque eran los mismos deberes, los mismos profesores. Y eso hizo que muchos salgamos a otros países a estudiar fotografía y cine. Pues muchos fueron a Argentina, se fueron a España, a Estados Unidos, a Italia. Y por eso como que mi generación es la que regresa al Ecuador y empieza a hacer un cine ya de una forma más técnica. Porque antes del cine en Ecuador hacían los panas aniñados que tenían dinero y era un hobby caro. Entonces nosotros venimos ya con la experiencia técnica. Y después ya empiezan a crearse escuelas de cine aquí en Ecuador, ya salen, por ejemplo, los guaguas que hoy son Enchufe TV o que tienen su productora, ellos ya tuvieron la oportunidad de estudiar aquí en el Ecuador, no tuvieron que emigrar. Sí, de hecho, pues también ellos cuentan algunas anécdotas de cómo ellos empezaron, ¿no? O sea, igual también, y aún así ellos, digamos que de una u otra forma, como tú dices, ¿no? Fueron los típicos alineados que dijeron, no, juntémonos de trepar panas, hagamos tal cosa. O sea, verás, yo me acuerdo que hace mucho tiempo estábamos haciendo una película, Criaturas, y venían los chicos que ahora son parte de Touché Films de Enchufe TV, y ellos hacían las pasantías con nosotros. Y ellos tenían el sueño, me acuerdo que algún rato me comentaban que querían hacer comedia,
y arrancar en las plataformas como YouTube. Y me decían, ¿vos sabes escribir comedia? Y ahí sí les dije, no. No, mijo, yo soy cineasta, no soy comediante. No. Y ahí es el error. Un cineasta es parte del todo. Yo simplemente no creo poder escribir comedia porque mi comedia sería muy oscura o no sirvo para hacer reír. Todo lo que yo hago casi siempre viene desde el shock. Mi obra casi siempre ha sido vetada por eso mismo, porque lo mío es otra cosa nomás. Y no me creo capaz de hacer comedia. Los Wambras son muy buenos, son excelentes. Y ellos creyeron en ellos y lo hicieron. Obviamente, la industria de cine, que todavía no se termina de completar acá, ni sé si en realidad llamarle industria, es compleja. Y sí, hay cosas muy caras, hay aparatos que necesitas que cuestan muchísimo, pero las nuevas tecnologías te acercan justamente a que pase otro tipo de cosas. A mí algún rato me criticaron, justamente los cineastas más viejos, porque decían que para hacer una película necesitas las luces, cámaras, necesitas cosas de bastante dinero. Yo en ese entonces estaba como director, coordinador de la Cinemateca del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura, y se acercaron a pedirme la gente de Cochasquí que les ayude a hacer un documental. Sí, justamente también, Pero ¿no? Con ese documental ellos ganaron un reconocimiento. exactamente, el gobierno no tenía dinero para hacer un documental, loco, no había nada. Entonces yo dije, a ver, he visto que en otros países no tienen miedo de utilizar cosas básicas. Tienen a la mano. Entonces dije, ok, voy a hacer el primer documental en el Ecuador hecho con un celular. Así que hice ese documental y efectivamente a la gente de Cochasquí, el Parlamento Andino, les otorgó el patrimonio cultural. Y de ahí también creo que nace algo que tienes, ¿no? Los talleres de producción de bolsillo, a los cuales también, pues, muchas gracias. En alguna ocasión, pues, participé de uno de los talleres, muy bonito, muy increíble. Te deja un buen sabor de boca también, ¿no? Porque como nos decías, lo que normalmente como profesor te dan en 1 o 2 semestres, tú lo condensas para dar en unas 2, 3 horas, que realmente pues es un taller bastante interactivo también. Sí, creo que lo importante de estos talleres de bolsillo es enseñar a la gente que hoy existe demasiada saturación de imágenes. Entonces te están diciendo un montón de cosas, pero no existe ese feedback, no existe en cambio mi preocupación, lo que a mí me está pasando. Necesitamos alimentar las redes, pues alimentemos de lado y lado, porque si no solo nos miente uno. Exacto. Entonces hay que contar cosas, lo que les está pasando a los jóvenes. Este taller lo he dado para gente que son emprendedores y no tienen para pagar miles de dólares haciendo publicidad. Entonces simplemente les enseño cómo utilizar su teléfono, cómo iluminar con lo que tengan. Algún rato hice un video solo iluminando con velas, porque también me gusta probar cosas y ponerme retos. Pero la idea es que sí se haga, que el ecuatoriano deje, y ahí sí voy a ver a la cámara para que me vean, dejen de ser quejicas, dejen de estarse quejando y decir, no puedo. Si queremos abrirnos la puerta, tenemos que abrirnos la puerta a nosotros mismos. Tenemos que dejar de pensar que va a existir un salvador que llegue a un gobierno y a darnos todo de la mano y que no pasa. Si quieres estar bien, pues haz algo tú mismo. Eso es muy cierto lo que dices, pero realmente pues en alguna ocasión también escuché un refrán que decía, ¿no? Gobierne quien gobierne el país, yo tengo que seguir trabajando, yo tengo que seguir partiendo el lomo, yo tengo que seguir generando ideas, generando cosas para seguir subsistiendo yo mismo, porque el gobierno no me va a limitar. Exacto, o sea, tienes que pensar que, por ejemplo, ahora que se está de moda fusionarse y mandar sacando a la mitad de empleados, a nosotros nos afecta, a los artistas, el que no tengamos un ministerio de cultura. A nosotros nos afecta que las leyes culturales se hayan quedado a medias. Hay muchos artistas o que piensan que son artistas, que se creen apolíticos, tienen que entender que las políticas están hechas justamente
para poder facilitar ciertas cosas, para tener algunos beneficios. Y sí, hay que seguir trabajando, pero también hay que pensar en la construcción de una sociedad. Como hoy gobierna como un lado más de derecha y que están acostumbrados a decirte que eres pobre porque vos mismo quieres, no funciona así. Funciona en que sí, tienes que trabajar, gobierne quien gobierne, pero sí tienes que trabajar en función de una sociedad y una construcción que haga que las futuras generaciones vivan mejor, porque si no estamos jodidos. Claro, igual, hoy en día también se ve mucho el tema de la inseguridad, el tema de la violencia, y realmente, pues, o sea, qué estamos haciendo nosotros también para ir evitando eso? No todo, como digo, no todo depende del gobierno exactamente, sino también de la educación que nosotros recibimos. Totalmente, y cachas que justo yendo por ahí, el arte en otros países es una medida sobre la seguridad en la que debes tener a los niños en talleres de música o haciendo deporte también. Eh, yo los talleres que doy estoy empezando con talleres para niños porque me dolió muchísimo ver a una niña de 12 años pasar en estos grupos de seguridad de los barrios y pasaron un video de una niña de 12 años fumando en la esquina de mi casa. Entonces, Claro, sí, dices como, ok, esta niña, ¿qué es lo que le va a pasar? Quizás sus padres están trabajando, podrían estar haciendo alguna cosa de provecho, pues enseñándole a hacer cine o jugando básquet, claro, tal vez un poco de ajedrez, o sea, las totalmente. diferentes disciplinas, como tú dices, no, correspondientemente a lo que le guste, a lo que le apasiona. Es la educación. Y eso es bueno porque, mira, como digo, no, o sea, el objetivo de todo esto es abrir los espacios, dar a conocer. Yo siempre he sido de la idea de que el arte, la cultura y la culturalización se comparten. Exacto. Entonces, mira, igual, o sea, hoy en día los muchachos, niños de ya 10 11 años ya tienen un teléfono, pasan metidos en redes sociales, en videojuegos y no hacen nada de provecho. Nosotros, al menos, igual, hablando de mi generación, yo a los 10 años, yo tenía que aprender mecánica. Yo entiendo eso, pero también lo entiendo desde el pensamiento crítico. El pensamiento crítico, y quizás ahí viene la parte de que fui profesor, pero el pensamiento crítico sí es ponerte en los zapatos del otro. Entonces, probablemente mi viejo estaba acostumbrado a otro tipo de cosas y quizás mi viejo no tenía la oportunidad de decirle a su padre quiero ser tal cosa. Y probablemente mi generación sí pudo decirle a su padre, oye, voy a estudiar arte. Aunque Pero no siempre quizás mis estaban de acuerdo. hijos, pero quizás mis hijos van a tener el apoyo de hacer lo que ellos quieran. Entonces, es difícil comparar y es quizás un error que muchos dicen, es que mi generación era más bestia porque a nosotros nos tocó. Sí, locos, nos tocó porque no había y porque los papás ya eran otros tiempos. Entonces, hoy si tienes hijos, no porque a tu abuelo le golpeaban, les vas a golpear. Tampoco puedes exagerar y decirles, no, no se les puede tocar. No, 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 hay no, que tener también un equilibrio sobre todo eso. exacto. Porque mira, yo, bueno, como dicen, ¿no? Es verdad, la educación siempre tiene que ser bastante equilibrada, ya que se ve hoy en día también, hay niños que van de visita a algún lado, hacen, pero mira, mi hijito ya papito, ¿no? Exacto, no, no. Y a veces no, sí me ha pasado que tengo ganas de coger a ese guagua y O sea, lo que tienes que hacer como papá es desde las libertades, loco. O sea, verás, mis hijos han estado en set de televisión, en documentales, desde que nacieron. O sea, los primeros meses que justo estaba viendo recién una foto, no teníamos guardería, entonces yo les llevaba a mi hijo en el pecho y en la espalda la la cámara de cámara. fotos y salía así hasta conseguir guardería. Pero yo a ellos les he criado para que sean autosuficientes, que tengan un pensamiento crítico, que sepan hacer. Y no son niños que estén conmigo, oigan, tienen que hacer deberes. Mis hijos llegan, hacen sus deberes, nos muestran, les revisamos, decimos, ah, bacán. Pero nunca hemos sido de, te toca hacer deberes, dice qué. Claro, estar ¿Por qué? ahí, Porque lo que les he enseñado a mis hijos es,
cada quien escribe la historia de su vida. Si tú no haces deberes, te van a poner cero. Te vas a jalar el año y hasta cierto punto se te acolita y ya está. Pero tú manejas tu vida. Entonces, loco, yo no sé qué es, si harán o no harán deberes. Yo lo único que sé es que nunca se han quedado, que son buenos estudiantes, que quizás algún rato el colegio sí me ha llamado la atención, ha sido de que tienen sus hijos el cabello largo o están muy punqueros. Y yo les he dicho, ok, autoridades, porque tú tienes el derecho de tenerle en el colegio que tú quieras a tu hijo. Entonces sí también me dicen como, ay, es que en el colegio, no, si no te gusta la religión, no le metas en un colegio católico nomás, así nadie te jode. Y si quieres más libertad, pues paga una pensión. Bueno, yo por ese lado, yo siempre he dicho, si llego a tener una mujer, le voy a poner Lucía Fernández, y sí le voy a poner, voy a retirarle, vamos. Pero es, sí, pero es hacerse mala sangre de gana. Pues depende de qué lado le veas. O sea, ponte yo, como digo, son mis travesuras. Y sí me río mucho de eso también. Porque digo, O sea, sí, pero no se hace falta. O sea, personalmente, es mejor construirlo. Mira, tengo amigos de un montón de religiones. Y yo sé que jamás vamos a llegar a nada. Pero cuando hablo con ellos o nos tomamos un vino desde el respeto de cada uno, es impresionante porque aprendes. Mi hijo, justamente mi hijo tenía una profesora católica y mi hijo solo por joder se iba con una camiseta negra con una monja calavera de la banda Bad Religion. Y yo sabía que se está portando mal, porque a la profesora le iba a chocar, pero desde su libertad, pero él no iba a decirle, mira, monja. Entonces, ay, sería que me moleste a mí que vengan. Y yo aprendí justamente, ¿verdad? Yo aprendí porque antes mucha gente que yo ayudaba me decía, gracias, que Dios te bendiga. Entonces yo les decía, no soy creyente. Ok, y te voy a preguntar, ¿en qué suma que alguien que me está agradeciendo, yo le diga, no soy creyente? En nada. Entonces, cuando ahora alguien, si es que le he podido ayudar, me ha dicho, oye, gracias, Dios te bendiga, yo le digo, gracias, igualmente. Porque no suma que yo me imponga ante otra persona. Sí, eso es cierto. Bueno, y yo también creo que es parte de las cosas que yo siempre digo, son tres temas que yo normalmente no toco o no a profundidad. El tema de fútbol, religión y política, que son temas que de una u otra manera sí llegan a ser controversiales. O sea, de hecho es apasionante hablar con alguien que te debe la contra, ¿no? Que no esté de acuerdo. Pero quizá no es muy elevada la conversación cuando hablas con gente cerrada. A mí puedes decirme todo lo que quieras, porque yo desde mi punto de vista voy a respetar el tuyo y voy a soltar lo que es. En la universidad siempre les decía a mis estudiantes, en la clase de pensamiento crítico les decía, ¿quién es primero, el huevo o la gallina? El que no tiene respuesta, cero. Es que de hecho claro, justamente con ese ejercicio no hay una respuesta incorrecta. Exacto. Es una respuesta prácticamente desde el punto de vista que tú tengas. Exactamente, porque la verdad es subjetiva. Y si crees en Dios, tienes que decir que es la gallina porque Dios creó a la gallina. Y si no crees en Dios y piensas que evolucionó el Big Bang, el choque de las moléculas, ok, es el huevo. Lo que no puede pasar es que digas, no sé, porque ahí estamos criando zánganos que no tienen idea y no pueden pensar. Y eso es lo que creo yo que los jóvenes de hoy no pueden hacer. Yo a mis hijos siempre les pregunto, ¿cuál es la primera arma para defenderse? Y mis hijos responden, la boca, papá. Y les digo, ¿cómo se dispara? Y ellos te responden con argumentos. Entonces, si tú les crías a tus hijos desde pequeños
a que puedan hacer este tipo de cosas, vas a entender. Yo vengo de una familia quizás poco tradicional, donde mis papás sí escuchaban rock, en su tiempo los manes eran medios hippies, y nosotros cuando llegábamos teníamos conversaciones largas en la sala o en el comedor, donde decíamos qué es lo que nos pasa, qué pensamos nosotros en contra de nuestros papás. O sea, no es cosa de ahora que alguien pueda decir, oiga papá, nosotros a mi mamá le decíamos, estás exagerando, tu castigo es demasiado, yo hice esto por ta, ta, ta. Tanto que yo me puse aretes a los 12 años, pero para yo ganarme mis aretes, tuve que llegar a la casa leyendo el Terruño, el escolar ecuatoriano, haciendo Había una presentación de las candongas, de quienes utilizaron aretes en la historia del Ecuador, para decirles a mis papás que los hombres más valiosos, eh, emperadores, doctores, chamanes, guerreros, utilizaban zarcillos, entonces no era cualquiera. Entonces, después de hacer una larga exposición, mi papá me dijo, vamos, yo te llevo. no, sí, y a veces hay casos, ¿no? Y pasa. Mira, ponte de ejemplo, ¿no? También es que yo cuando era más muchacho, yo tenía la mala costumbre de agarrarme yo trabajo, siempre pasaban testes, hasta que no sé de dónde se fue la mala idea, me llevó al Amazonas, al mercado artesanal, a eso que sí, para que sacarte y sin embargo, a mí en el avión nunca me gustaron el tema de los en algún momento de la historia sí, también tuve expansores, me los saqué, se cerraron, ya, pero eso también ya fue un poquito más de adulto por temas de trabajo. Sabes también que hoy en día, hoy en día, bueno, es un poquito más legal, pero anteriormente, tatuajes, aretes, no te contaba. O sea, yo siempre luché. Discúlpame, pero ahí es la parte donde muchos ecuatorianos han fallado. Yo jamás me he puesto terno, loco. Y jamás me he puesto corbata y no me he sacado los aretes. Y siempre he exigido a las empresas que me contratan, he mostrado mi currículum, lo que voy a hacer, lo que he hecho, y les he dicho, me contratan por lo que sé o por cómo me veo. Y lo mismo ha pasado con mis hijos, ¿no? En el colegio les he dicho, a ver, mi hijo el Gael, justo recién estaba viendo una foto y el Gael tenía el pelo más abajo del hombro, ¿no? Y igual el Saúl tenía el cabello largazo. Y algún rato me dijeron, papi, quiero hacerme el peinado pollito. Entonces dije, ok, ¿Cuál es ese? el punquero, El moicano, ¿sabes? Que nosotros rapado, conocemos como moicano. claro, claro. Es que eran chiquitos. Yo a mi hijo le llevé al colegio rapado a mate, loco, pero a cero, afeitado la cabeza y con una cresta. Y cuando alguien me dijo algo, yo les dije, ¿quién es el mejor estudiante de esta clase? Tu hijo, ok. ¿Quién es el que tiene mejor comportamiento? Tu hijo, ok. Tiene las mejores notas, tiene buen comportamiento, no le permitan estar en el cabello, son las reglas de la institución que no puede tener el cabello así, listo, le saco a mi hijo. No me puedo ir en contra si es que tienen ciertas reglas, pero tienen que entender que si les llevo a mi hijo, es uno de sus grandes exponentes y que ellos están perdiendo. No, no. Y en el trabajo lo mismo. Yo decía, no me voy a poner terno. Algún rato estuve trabajando para el sector público. Estuve, sí es verdad que he hecho un montón de cosas de cine, de documentales, de publicidad, de videoclips, pero a veces no hay camellos solo de eso. Entonces, por seguridad, sí he trabajado en el sector público. He estado alrededor de 8 carteras de Estado, desde, bueno, de varios ministerios, presidencia, vicepresidencia, o sea, en fin. Y loco, siempre les he dicho, no me voy a poner terno. Si no me voy, nomás gracias. Sí, Y me han dicho, no, no, quédate, Tito. Entonces, creo que si vas a Europa a un banco, te vas a dar cuenta que vas y dejas el dinero a la chica que tiene el pelo azul. Entonces, en otros países, ¿qué te importa de qué color es el pelo de la mano? Lo que te importa es que te den el depósito nomás. Entonces,
hay muchos tabús en Ecuador todavía. Y estamos también queriendo... Regresamos los tatuajes, ¿no? Que otra vez somos delincuentes, otra vez somos satánicos. ¿Qué se puede hacer? Sí, eso también, bueno, como experiencia propia, ¿no? Bueno, yo tengo actualmente, tengo 3 tatuajes, son pequeños, por así decirlo. Pero el primero, créeme, o sea, yo siempre tuve la idea, pero el primero yo me hice recién a los 22 años. Después de tanto, No, pues está bien, a los 22 es buena edad para hacer sin tatuaje. igual, Y créeme que todos los que nos hicimos antes, tenemos el tatuaje que nos sí arrepentimos. se arrepiente. Sí, porque es parte de, quizás. Es el tatuaje que nos tapamos o que le dejamos por cariño. O sea, De tus tatuajes, bueno, empezando, ¿cuántos tatuajes tiene? No le he contado. Ya. No tengo idea, no sabría decirte. No sabría decirte porque son algunos en los brazos, en las piernas, en la espalda, algunos en el pecho, aquí en la cabeza. No tengo idea cuántos tengo. Pero todos tienen alguna... Algún significado. Sí. Porque eso es bueno también. Igual, tatuaje que no te guste o que, como tú dices, no, que tengas... A ver, el tatuaje que no me gusta, lo tapé, estaba debajo de este. Y no es que no me gustaba, es que era un tatuaje bastante polémico. Este tatuaje me hizo un primo, con que era de mi edad. Teníamos 15, 16 años, él se hizo su máquina para tatuar y nos hicimos los dos el mismo tatuaje tribal. Él me tatuó a mí y yo le tatué a él. Y no estaba mal, verás, no estaba mal, era bacano. Pero él falleció. Entonces, cuando él falleció, me di cuenta que este tatuaje les afectaba muchísimo a la familia de él. Entonces, algún rato yo estaba recostado en un sofá y sentí como lágrimas en mi brazo. Entonces, la chica con la que se iba a casar, mi primo, también algún rato me cogió el brazo y como que me acarició pensando en él. Entonces, me tapé por eso, no porque no me gustara, entonces fue como... Por respeto a la memoria de él. Porque creo que esa energía era muy densa, loco. Era muy densa. Entonces dije, ok, no. Entonces digamos que ha sido el más incómodo. Y el que quizás más quiero, bueno, son son estos tatuajes de aquí que son un poco sobre la muerte de una hija que falleció, que son como los más tristes. Y quizás el más alegre y el más ñoño al mismo tiempo es este tatuaje de aquí, que es un niño lobo. ¿Es un Terian, dices? No es un Terian, es un niño con una máscara de lobo por una historia sobre mi familia y los hombres lobo. Por eso les digo yo a mis hijos los hombres lobo. Mi padre nos enseñó desde pequeños que nosotros deberíamos trabajar en manada y trabajar como los lobos, trabajar desde el respeto y cuidarnos en familia y entender que si alguien nos ataca, todos mordemos. Entonces, fue una onda desde el arte mismo, ¿no? El que nos enseñaba mi papá a través de leyendas y cosas a estar juntos. Entonces, lo que nos tatuamos es que yo tengo un niño con una máscara de lobo que está hablando con un vasito. Y este vasito tiene este hilo. Este hilo aquí está cortado, porque este tatuaje se une al tatuaje de mi hermana, que es una niña lobo que tiene 2 vasitos. Está escuchando a este tatuaje y al tatuaje de mi hermana mayor. Pero es claro, tengo aquí calaveras y cosas así. Te pones a ver y después llegas a ver. Claro, entonces siempre dicen como, ¿y ese? Ese es mi tatuaje ñoño.
noto que también, o sea, bueno, actualmente no tengo tatuaje en niños, pero si se puede, pues hacer un tatuaje en niño con un panita que realmente, pues, son 4 años de amistad, pero en esos 4 años, igual, ha demostrado muchas cosas, realmente, pues, ha sido de las personas que realmente eh, in- eh, fomenta eso de que si estás caído, brother, en mi casa, está el refugio. Claro, bacán, bacán. Entonces, sí, igual también, justamente, no sé si viste, yo ayer había hecho un video de agradecimiento por todas las cosas que alrededor de estos meses han estado pasando. Y también, pues, ¿no? Agradecerte a ti, Héctor, Ah, bacán. por el taller, el espacio, el conocernos, las enseñanzas. Igual también Yakio, que es una persona bastante carismática, bastante energética, súper chévere. Y bueno, para concluir un poquito esto también, pues explícanos un poquito, yo ya lo sé más o menos, ¿por qué Muscomuna? A ver, Muscumuna significa hacer soñar en quichua. Y Muscumuna es el nombre que le puse a la productora el día que arranqué a estudiar producción de televisión y radio. De hecho, eh, ni siquiera habíamos arrancado la carrera, no había pasado ni un año. Y yo lo primero que dije es, voy a buscar cómo se llama mi productora. Porque así son los sueños, loco. Los sueños tienes que soñarlos y visibilizarlos y hacer algo para que se cumplan. Entonces, cuando yo empecé a estudiar producción de televisión, yo ya pensé en el nombre de mi productora. Y dije, termino y mi productora se va a tratar de esto, quiero cumplir los sueños, quiero que pueda yo atrapar las almas de las personas a través de mi cámara. A los 8 años sentado esperando que mi papá termine de leer el periódico porque la rutina era, mi papá leía el periódico y después veíamos Batman. Y casi siempre nos peleábamos y jugaba con mi papá. Un día mi papá estaba leyendo el periódico y veo que la noticia decía, eh, Guauranis, que en ese tiempo era una comunidad no contactada todavía, los Guauranis habían asesinado, no sé si se puede decir asesinado, pero bueno, los Guauranis habían tomado represalias a los españoles que llegaban a evangelizarlos, porque les tomaron fotos y creían ellos en esta magia de que Claro, habían atrapado su alma. claro, tenían esa Entonces, que las cámaras te robaban el exacto. alma. Entonces la foto era una lanza wow, no wow, guaurani, una lanza wow, espectacular. Una lanza atravesaba el cuerpo del misionero y la cámara estaba colgada. Y la noticia decía que había sido por haber robado su alma. Esa noticia me cambió la vida a los 8 o 10 años. No sé. Y dije, yo quiero esa magia. Te quiero robar alma. Quiero la magia de poder robar el alma de las personas y me di cuenta con el tiempo, además tenía mis tíos que eran fotógrafos y me di cuenta que es verdad que estas imágenes capturadas en un encuadre te decían muchas cosas, te contaban cosas, pero además tenían este poder de que la gente cuando ve una foto llora, sonríe, recuerda algo y como que vuelve al sitio donde empezó todo. ¿Tú piensas que está bien, o sea, entonces está bien implementada esta frase que dice una imagen vale más que 1000 palabras? Yo creo que una imagen es un lenguaje, igual que la palabra. No creo que sea lo mismo porque toda decodificación mental es diferente. Creo que una imagen puede estar planteada con un sentimiento, estructurada con algo que te pueda decir lo mismo que las palabras, pero el ser humano no está preparado para la misma decodificación. O sea, si tengo una imagen que dice te amo, por más que te diga te amo, no va a ser lo mismo que escuchar el te amo. Okay. Entonces, el lenguaje, tanto con palabras como con imágenes, es complejo, porque hay que explicarlo y porque en la decodificación se puede entender. Yo en los talleres siempre les digo lo de la cruz.
la cruz invertida, ¿qué es? Y todos me dicen es del diablo. Y cuando les hablo sobre Juan Pablo II con una cruz invertida, todos dicen como, wow. Entonces, el lenguaje tiene que ser más directo y creo que a veces las personas dicen, no le he dicho que le quiero, pero le demuestro. Entonces, creo que cuando quieres a alguien, tiene que ser un compendio de dar un mensaje claro. De por imagen mostrar que le quieres, pero además decirlo Y y accionar. accionar totalmente. Sí, es cierto. Eso es muy cierto y eso también en estos últimos 7 meses he ido aprendiendo y han pasado cosas bastante increíbles también. ¿No? Algo, hay etapas que realmente nunca pensé que iban a llegar, han llegado también. Y es lindo, como digo, también pues el poder compartir con gente tan virtuosa, tan talentosa como tú, como Gracias. Viaggio, igual, bueno, con esta nueva etapa que se viene, que estábamos comentando en estas cámaras. Entonces, para mí todo esto es algo nuevo y es algo lindo que de una u otra forma también me lleva a querer seguir aprendiendo, querer seguir Chévere. haciendo más cosas. Porque como digo, de una u otra forma, no es esto solo para la gente que está allá afuera, que no tiene un espacio, que no tiene una voz. Y que Claro, y con esto tienes que pensar que hoy con todo lo que se está provocando en redes sociales, eh, lo justo es equilibrar los bailes y todo, que está bien. O sea, yo paso viendo un montón de cosas. A mí me decían, Héctor, ¿cómo es posible que el algoritmo de tu YouTube sea tan raro? Te digo porque no siempre paso escuchando todo el tiempo rock. A veces me escucho salsa, a veces estoy viendo qué han hecho en el trap, a veces veo el reggaetón, incluso si no es que me guste este género, sí me pongo a ver y en los visuales de ellos digo, ah, implementan estos colores, está bien trabajado. se puede rescatar, de todas las cosas se va rescatando. Yo también soy igual, ¿no? No es que, o Todo sea, sí, como tiene, digo, o sea, el género donde me siento más cómodo es el rock, es verdad. Pero sí hay claro, momentos también en los que me ha tocado y también por gusto, un poco de merengue, un poco de salsa, un poco de jazz, blues, por ahí pasillos, la misma rocola, música claro, nacional. claro, es que hay, sí, tiene que Entonces, ser abierto. abierto. Claro, no puedo musicalizar todo con rock. O sea, hay Entonces, cosas que tengo que musicalizar con pop, tengo que y hacer. es algo de lo que, o sea, no sé, no, tal vez a veces, como digo, me burlo un poco de esas personas o esos malos gestores culturales que se encarnizan en solo un género No y es tan dicen, mal, ñaño. Lo que pasa es que, a ver, el ecuatoriano no sabe compartir. Mira, yo doy talleres de mira, cine, aprende a compartir. yo doy talleres de cine y he dado clases en universidades y me he dado cuenta que muchos profesores tienen miedo de sus propios alumnos que se conviertan en su competencia. La mayoría de personas piensan que si yo te enseño a hacer pan, tú lo que podrías hacer es ayudarme a crear una panadería grande. Ya, no pasa eso. Si yo te enseño a hacer pan, vas a ponerte una panadería al Al frente, frente o al lado al de la lado, mía. y todo bien. Pero lo mismo pasa en la gestión cultural aquí en el Ecuador, lo mismo pasa con los músicos, lo mismo pasa con un montón de artistas. No entienden que los nichos de mercado, probablemente como tú dices, los true metal más encarnizados, eh, tienen un buen nicho de mercado y son un nicho súper fiel. Este, Dentro de ellos, por ejemplo, en la producción de ese nicho super true metal, el Abigail, que siempre le mando saludos, que siempre hace sus conciertos bien, pero bien oscuros y loco, él ya sabe cómo manejar su nicho de mercado, es fiel. Y quizás muchos de los que sean muy true metal digan que el nu metal es reggaetón con guitarras, pero los nu metal también tienes que pensar que son gente que vivimos en una generación en la que en los noventas se fusionó dos géneros odiados como el rap y el rock. Y esta generación de los noventas hubo una unión. Y que antes los heavies se metían puñetes con los punks. Sí, Entonces, y hoy, en algunas ocasiones también estuve entre esas.
al menos en la temporada estoy hablando de 2009, más o menos Y 2010. que ya Claro, son los rezagos. los Hoy por rezagos. hoy puedes sentarte a hablar un black metal, un nu metal, y quizás van a hablar de que su género es mejor que otro, pero están sentados. Hoy por hoy incluso puede venir un reggaetonero y decirte cualquier cosa, ya tú sabes y tú no sabes. Y No, no mentira. sé. Sí, sí le tengo miedo a eso, hija, que venga, me diga, ya tú Entonces sabes. es chévere porque realmente te abre la mente el que no tenemos que estar todos encerrados en una cosa, el que no tenemos ser tampoco tan delicados en que alguien me juzgue. Mira, a mí mucha gente me ha juzgado, mi obra ha sido vetada y está bien, porque simplemente hay cosas que yo hago que no tienen por qué gustarle a la gente. Y hay cosas que yo hago justamente para provocar. Entonces, Entonces, incluso obras de teatro que hemos hecho, y ha salido la gente desmayada, vomitando, no han aguantado. Y yo digo, bacán, funcionó. La última exposición que yo hice sobre violencia de género era súper fuerte. La gente salió aturdida, desmayados, vomitaban porque tenía imágenes súper fuertes. Y me decían, pero es que, ¿qué onda? Porque yo en esta exposición hablaba sobre la violencia y sobre las campañas que para mí nos servían con mujeres sonrientes y un mensaje que decía, juntas podemos, ¿qué? Están muriendo, están pasando un montón de cosas. Entonces mi obra fue súper fuerte. un Y shock de realidad, pues. totalmente, y el hashtag que utilicé en esta exposición no era ni una menos, ni juntas podemos, ni cosas así. El hashtag que yo utilicé era si te quedas te mueres. Y muchas de las personas que salieron de la exposición con el tiempo me llamaron, me dijeron, oye, gracias a que me asusté viendo las imágenes que me presentaste, me divorcié, ya estoy bien, incluso Estoy en terapia. el papá, sí, sí, y el papá de mis hijos también entendió, eh, Eso nos es, llevamos bien. Entonces, claro, generar son ese formas. tipo Por de eso te impacto decía lo de la social. comedia. Eh, no sé si algún rato pueda hacer algo de comedia, pero creo que cada uno tiene como su género y su forma de ser y Claro, de... porque mira, en específico, o sea, sí, yo también le meto un poco de humor a mis cosas, a lo que Pero hago. no es vendible. Ya, Lo o que sea, claro. exacto, no es el porque muchas de las veces también sí le he metido un humor funable, bastante funable. Claro, Entonces, pero es parte de, o sea, es la esencia de lo que uno es. sí, sí. Y como te digo, el nicho de mercado, lo que pasa aquí en Ecuador es que falta el entender cómo se conceptualizan las cosas. Yo no me puedo enojar con alguien que no me entiende. No puedo decir por qué la gente no ve mis películas, mis cortos, mis documentales o lee mis libros. Es que hace 15, 20 años que tuve mi primer libro al otro lado del charco. Recuerdo que en un canal grande me preguntaron, no sé si TC, Coavisa, en uno de estos, me preguntaron para quién escribe Héctor Cobo Gómez. Y les dije, para mí, porque cuento las cosas desde mi punto de vista y la gente que lee y le gusta lo que yo hago, consume. Y el que no, no. Lo que no entiende, no entendió nomás. Pero a veces la gente hoy busca demasiada validación de multitudes. Y tienes que entender eso, ¿no? Que si vos haces una canción, una música, debes saber que está pensado para un sector, un grupo de mercado estratégicamente eh, que lo trabajaste, un nicho que va a ser fiel a vos y que de esos habrá gente que les guste y otros que no. Pero para eso hacemos, o sea, el arte para mí es la respuesta a la necesidad de la expresión de cada artista, de decir alguna cosa a través de la música, de la De la fotografía, pintura, de la pintura, de de la la danza. escultura, de la danza, de cualquier tipo de arte. Pero no vamos a estar de acuerdo y tenemos que ser tolerantes y respetar a los otros. Eso es muy cierto.
Bueno, mi estimado Héctor, próximos talleres que vas a entregar, próximos talleres que vas a compartir. Ni idea en realidad, pero si es que hay algún grupo de personas que quieran aprender, me pueden escribir o al WhatsApp o a las redes sociales de Muscumuna Films o escribirme al WhatsApp 0996 79 78 40. Y si quieres recibir algún taller y tienes algún pana y hasta para que se les haga más barato, júntense, escríbanme. Hemos dado un montón de talleres así a emprendedores, a gente que quiere empezar en el audiovisual, también gente que simplemente quiere aprender a usar las cámaras a veces. Entonces, les repito, siempre en los medios se dice 3 veces 0996 79 78 40, talleres de guión, de producción audiovisual, de fotografía. Y preguntan nomás si es que tengo que abrir otro taller, igual tengo panas que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Como unirme. Si quieren el taller de música, el Guasho Orellana, que es el vocalista de Mad Brain, él da los talleres de canto gutural. Entonces, el Ivancito Ulloa, que le mando un saludo, también tiene una A escuela. ver si por ahí Sí, nos sí, haces es que eso es un lo que pasa. espacito para poder también Claro, acercarnos, conversar, porque como digo, no son personajes que tienen mucho que dar, mucho que compartir y también. hay que unirnos. Si quieres hacer un taller de canto gutural y acabas de ver este video, entonces me escribes y te cruzo el contacto del Guasho. Si quieres aprender a cantar algo lírico, te cruzo ahí el Ivancito Ulloa, que tiene su escuela. Si quieres aprender a guitarra, pues por ahí tengo panas igual que dan talleres. Eso es lo que debe pasar, loco. Tenemos que unirnos y encadenar. Y para eso es este espacio, señores. Exacto. Para eso es Pitaco el Capitán, siempre trayéndoles cosas buenas, anécdotas, aventuras, un poco de chistes, intelectualidades. De Sí, verdad, muchas lo que gracias, mi se puede. estimado Héctor. Ñaño, Tengas una excelente día, una excelente mañana, tarde, noche. Gracias por la apertura, por todo esto. También me dejas una enseñanza. Muchas gracias también nuevas aprendidas. chévere, chévere. Hay cosas que debes patentar porque si no las voy a terminar usando. El conocimiento guardado y escondido no sirve para nada. El conocimiento hay que compartirlo. Así que, si te sirve algo de lo que yo he dicho, ¿cómo es hoy? Viralicen. Eso. Háganlo viral, compa. Y esto fue un capítulo más en Bitácora del Capitán con Héctor Cobo. Chévere, Ñaño. Gracias, brother. Un gusto. Humor de viernes, la terapia más barata del fin de semana.